Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Mónica Mora y este programa se llama Diálogos. Es un espacio para la reflexión con equidad de género. La semana pasada tuvimos a dos invitados que están nuevamente con nosotros debido a que el tema se quedó a medias. Estábamos hablando de machismo y misoginia. Y bueno, para continuar con este tema vamos a saludar primero a María Concepción Torres Zaragoza. Ella es socióloga. ¿Qué tal? Buenas. Y al psicólogo social, maestro en ciencias, Juan Gilberto Aragón. Bienvenido. Gracias. Y bueno, gracias también por su participación. La semana pasada tuvimos llamadas telefónicas platicando sobre este tema y bueno, vamos a darle continuidad. ¿Qué es la misoginia para comenzar? Pues mira, yo diría que la misoginia en términos llanos, digamos, es la aversión hacia las mujeres, el odio hacia las mujeres. Que podemos hablar de que se puede hablar, como pregunta, ¿se puede hablar de que es, digamos, el grado extremo del machismo? Puede ser, sin embargo yo creo que hay sus diferencias, porque en el machismo, bueno, se manifiesta de tal manera que los hombres siempre intentan prevalecer sobre las mujeres, pero en la misoginia es así totalmente no poder convivir, no poder estar, no poder hacer vida social, ni siquiera con una mujer. Entonces es odio hacia las mujeres, es aversión hacia las mujeres. ¿A qué se debe este odio, esta aversión? Pues mira, hay distintas razones, ¿no? Yo creo que desde las distintas disciplinas se puede hablar de estas razones. Sin embargo, yo creo que pues tiene que ver con la historia personal de la persona, valga la redundancia. Ustedes recordarán, y esto inclusive se da en las mujeres también, ¿no? Aquella historia, no historia, sino aquellos hechos que se dieron en la Ciudad de México hace tiempo sobre el asesinato de varias ancianitas. ¿Se acuerdan? Y que asesinaron una ancianita. O sea, el modo era, llegaba una mujer vestida de enfermera, ofreciendo un programa social, estaba la persona sola, la ancianita sola, pásese muy amable, y la estrangulaba esta persona. Y se descubrió, y todos decían, están buscando al asesino de las ancianitas, pero en realidad era una mujer. Y ella explicó que porque pues tuvo una madre que fue muy golpeadora con ella, ¿no? Entonces de ahí le venía sobre todo el odio a las personas y ella veía, yo creo, en su madre a las ancianitas que su mamá ahora era... Que tanto daño le hizo. Entonces todo el tiempo fue golpeada, fue humillada, fue marginada, etcétera, y bueno, ahí está un acto, ¿no? Y la otra es, bueno, todas hemos oído hablar de los crímenes, de los feminicidios de Ciudad Juárez y de otros estados de la República, porque esto no solamente sucede ahí. Desde el punto de vista sociológico y de análisis de las mujeres, pues esos son crímenes de odio, esos son son cometidos por personas que odian a las mujeres, que son misóginos, ¿no? Porque directamente demuestran esto cuando las mujeres son mutiladas, o sea, van directamente a sus órganos sexuales, a sus órganos genitales, aquello que nos diferencia de los hombres, y con una hazaña inaudita, ¿no? O sea, van sobre eso. Entonces, se habló de que si eran psicópatas, de que si era... ¿Qué había detrás de esos asesinatos? Y a la fecha, pues no se sabe bien a bien, ¿no? Ha habido muchas cuestiones ahí de que no se ha investigado correctamente, de que si hay redes de trata de personas, etcétera, ¿no? Narcotráfico, o sea, muchos delitos se pueden esconder ahí, pero no sabemos si es por psicópatas, si es... El hecho es que esto se sigue dando, y desde mi punto de vista, los feminicidios son donde se demuestra con la mayor crueldad este término de misoginia, odio hacia las mujeres. Muy bien. Juan Gilberto, ¿estás de acuerdo? Pues por una parte sí, por otra parte más bien me gustaría ampliarlo. Mira, por lo menos en cuanto a la definición que tenemos dada en planos etimológicos científicos, misoginia quiere decir odio irreversible e irremediable hacia la mujer, hacia aquello que tiene matriz. Como es un odio irracional, aquello que tiene matriz, lo que nosotros vemos es una manifestación
exagerada de dicho odio. Ahora, esa exageración en el odio tiene que ver, por una parte, con varios hechos. Uno, el hecho de la, ¿cómo se llama? El hecho de la historia, o sea, la formación cultural que tenemos, que ha dado un resultado, y ese resultado es que ha habido una degradación de la imagen de la mujer durante todo este tiempo. Parte de ello fue dado por diferentes corrientes religiosas. Tenemos no solamente la cristiana, también está la musulmana y también está la judía, como estas corrientes religiosas que se encargaron de controlar a la mujer. Dice Michel Foucault, esta es una relación de poder-sometimiento, y donde no solamente fue necesario para este tipo de civilizaciones controlar la reproducción de la mujer, sino también su deseo. Entonces, a partir de eso, se empezaron a crear los mitos, y vemos que estas tres religiones, por ejemplo, todas ellas parten de un mismo mito creacionista, que es el mito de Adán y Eva, donde Eva es la culpable de todas las cosas. Porque además Eva come la manzana, y al momento en que come la manzana, entonces hace que se desaten todos los males habidos y por haber dentro de nuestra civilización. Por eso los misóginos acaban acusando de eso. O sea, la mujer es la responsable de todo eso. Dentro de su inconsciente, dentro de su formación reactiva, ellos dicen, no, es que la mujer es la culpable, la misma mataviejitas, ¿no? O sea, la madre, donde ella inclusive buscaba no identificarse, no solamente como madre, sino como mujer, buscaba despersonalizarse de ese rol y participar dentro de un rol más activo que finalmente es el que se ha atribuido a la conducta masculina. Muy bien. ¿Los homosexuales son misóginos? Mira, los homosexuales, hasta donde yo tengo conciencia y tratamiento de casos, no tienen tanta misoginia, tienen más bien lo que se le llama una envidia al útero. La envidia al útero es diferente porque de hecho muchos homosexuales pueden ser muy buenos amigos de gente, de muchas mujeres, y no solamente de mujeres, incluso de hombres. El hecho es que los homosexuales son tan incluyentes y tan inclusivos como somos todas las personas. Claro. Eso nos hace también otra cosa, que nosotros, así como los excluimos, ellos también nos excluyen. Y de la misma forma, cuando ellos perciben un rechazo por parte de la mujer, pues ellos acaban también rechazando a esa mujer. Sin embargo, más bien en ellos se presenta por esa incapacidad de la, ¿cómo se llama?, de la gestación, de tener hijos de forma natural, y digamos ese fenómeno de envidia. De no poder hacerlo de ellos. no poder tener hijos, ¿no? Sin embargo, bueno, eso lo solucionan, por ejemplo, en la Ciudad de México se da mucho finalmente lo que es ya incluso la adopción, en otros lados también. Inclusive algunos homosexuales lo han solucionado jugando un papel bisexual, y en esa bisexualidad se casan, tienen hijos, después se divorcian, empiezan a ejercer su sexualidad ya dentro de la preferencia como tal, y bueno, siguen teniendo su vínculo y su relación con los hijos, pero no hay una envidia como tal, no hay un conflicto, una misoginia como tal hacia las mujeres. Hacia la mujer, ¿no? Connie, a veces también en los trabajos, en las empresas, en las instituciones se ven casos de misoginia, y bueno, cuando es muy afectada la persona es cuando es su jefe el que es misógino, y las mujeres, bueno, se ven afectadas por una situación de que el jefe favorece a los hombres, a los trabajadores, les busca mejores sueldos, les tiene más consideraciones, les dan más permisos que a unas mujeres. Que a las mujeres esto es misoginia, y cómo se puede, vamos a decirlo así, no atacar, sino pues tratar por parte de una mujer trabajadora, por ejemplo. Bueno, estos ejemplos que tú mencionas en relación a la mujer trabajadora no necesariamente son misóginos. Son actos o son actitudes de una persona misógina. Eso se da porque somos parte de una cultura machista, excluyente. No es la regla, digamos, ¿no? Que esas actitudes ya son misóginos, no. Sí se pueden presentar casos, sí los hay, desde luego, pero no es la regla. Más bien lo otro es parte de la cultura, que ya lo platicábamos el programa pasado. Sin embargo, cuando es reiterado, ¿no? Cuando es
hasta dejarte a trabajar horas extras sin que te cubran el pago, o sea, cuando esto es como muy fuerte, vaya, ¿no? Cuando tú ya no lo ves así como, pues es que así es la cultura en todos lados, a mí me pasa, a ti te pasa, en fin, tenemos que organizarnos y pedir que en la Ley Federal del Trabajo se incluyan estos derechos, o etcétera, ¿no? Cuando la persona ni siquiera respete esos derechos que ya están establecidos en la ley, ¿no? Ahí es cuando se empieza a manifestar, o sea, ¿por qué no se respeta esto? Es mujer, no vale la pena, tiene que trabajar así, en fin, ¿no? Tienes que irlo descubriendo cuando esto ya se pasa, en términos coloquiales, de la raya, ¿no? De lo que comúnmente ves como parte de la cultura, de lo que sí, pues ya sabemos que así es en los trabajos. ¿Qué se puede hacer ante eso? Pues es complicado, porque en estas relaciones de poder en los que vive la sociedad, en los que nos desenvolvemos, siempre quien va a demostrar esa actitud va a ser una persona que tenga más poder sobre la otra. Y hemos conocido casos de personas que dicen, ya no soporto, me renuncio porque no hay de otra. O sea, no hay de otra en esta situación. O sea, esa persona tiene que acudir a lo que dice la ley. Es lo primero. Si el señor el jefe, la jefa está violando lo que dice la ley en relación a sus derechos, tiene derecho a quejarse. Bueno, vamos a y debe de hacerlo. Vamos a continuar con este tema de machismo y misoginia, pero por lo pronto vamos a una pausa y regresamos en 2 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de machismo y misoginia y continuamos con Concepción Torres, socióloga, quien nos va a hacer continuar la reflexión que estaba teniendo, pero antes quiero comentar algunas de las preguntas que nos hace llegar el público amablemente, como la señora Marta de Morelia: ¿cómo podemos hacerle para cambiar los pensamientos y la conducta misógina y no reproducirla con nuestros hijos? Que es en lo que estábamos hablando, cómo prevenirla o cómo no caer en eso. Y un anónimo: cuando conocí a mi esposo me trataba muy bien, hace 8 años que nos casamos, yo noto que ha cambiado conmigo, también se expresa muy mal de mí y mal de todas las mujeres, no me permite trabajar porque dice que las mujeres son para su casa, sus hijos, su marido y nada más. Ojalá podamos darle respuesta a estas personas. Connie, adelante. Sí, bueno, estábamos comentando en relación a una mujer trabajadora que sufre ya no solamente de hostigamiento laboral, ¿no? Sino que sufre de actitudes misóginas por parte de quien es su jefe, su jefe. Jerárquicamente ella es una empleada y es muy complicado porque son dos cosas, ¿no? O sea, si tú te atreves a enfrentarlo, pues inmediatamente te despiden, cosa que es una injusticia que se permite y que no debería permitirse. Y la otra es que muchas veces las mujeres, bueno, enfrentan esta situación, como te digo, directa y salen perdiendo ahí porque pierden el empleo. Pero yo lo que les recomiendo es que revisen sus ley federal del trabajo, la ley estatal, las condiciones generales de trabajo y vean ahí a lo que tienen derecho. Yo creo que hay que denunciar estos hechos a quien corresponda. Hay derechos humanos. Antes no había tanta institución para defender a los ciudadanos, a las ciudadanas. Ahora los hay. Yo recuerdo hace muchos años cuando iniciamos con la lucha contra la violencia en Michoacán, en el país, los grupos de mujeres, nuestras campañas eran de denuncia porque las mujeres no se atrevían a denunciar. Hoy el tema de la violencia hacia la mujer es parte de la agenda pública, de la agenda de los gobernantes, porque las mujeres hicimos campañas y decíamos a las mujeres, denuncien cualquier acto de violencia de las que ustedes estén siendo víctimas, ¿verdad? Entonces, si las mujeres no denunciamos estos hechos de misoginia que enfrentemos, pues ahí se va a quedar y nadie va a hacer nada. Tenemos que empezar por eso, por denunciar, para poder ser escuchadas y acudir a las instancias que sean necesarias. No les dé pena, hay que hacerlo porque pues así seguimos siendo víctimas, ¿no?
Juan Gilberto, y bueno, ¿cómo debemos responderle a Marta para cambiar los pensamientos y dejar de ser misóginos y también de fomentar esto en nuestros hijos? Bueno, de hecho, curiosamente la pregunta de Marta va mucho en relación también con lo que estaba planteando mi compañera socióloga. Una de las cosas que nosotros podemos percibir es que cuando hablamos de machismo y cuando hablamos de misoginia, tenemos una serie de pautas culturales. Cambiar la cultura es demasiado complicado porque implicaría reescribir una serie de patrones, una serie de conductas para poder plantearnos nuevamente una serie de códigos simbólicos y una serie nueva de actitudes en referente a nuestra vida. Entonces, de entrada es un poquito complicado. Sin embargo, ya se había hecho. El hecho es que el machismo como tal y la misoginia como tal, en este caso el mobbing, porque es así como se conoce a este tipo de acoso y este tipo de fenómeno que se da dentro de las empresas y demás, tiene que ver mucho con una fórmula donde se creó una institución de poder y esa institución de poder se le llamó macho. Al llamársele macho, el macho cubre esa función de estar todo el tiempo sometiendo a los demás. Ahora, el problema es que como es una transmisión cultural, vemos que va de padres a hijos y hay una cosa muy, muy interesante. El hombre es una figura ausente. O sea, por lo menos el hombre mexicano, en términos reales, es una figura que busca estar muchísimo tiempo fuera de casa, muy poco tiempo en la participación, no busca participar en la crianza, de tal manera que no lleva todo lo que es el aspecto educativo y formativo, tanto emocional como cultural dentro de casa. Eso lo lleva la mujer. Y al llevarlo la mujer, de repente vemos que la mujer empieza a caer en ciclos donde por una parte quiere dominar a otras mujeres, lo que platicábamos al respecto de la suegra, donde la misma suegra por una cuestión sociohistórica busca someter a la nuera porque ella siempre fue sometida. Entonces la buena mujer se somete. Y si quiere estar con su hijo, tiene que ser una buena mujer que además no manifieste deseo, que esté dedicada exclusivamente a la crianza. Entonces, la mujer que va a trabajar dentro de esa perspectiva histórica, y sobre todo para ese jefe que se encuentra ahí, pues es una mala mujer porque está trabajando, debería estar con sus hijos. Y eso es la cuestión cultural que está entremezclada, que está metida ahí. Ahora, también hay que entender una cosa, una misoginia de ese grado regularmente manifiesta una homosexualidad latente, pero ahí sí una homosexualidad latente que no es esa envidia al útero, sino es un odio por el hecho de no poder reconocerse o autoafirmarse en su genitalidad o en su sexualidad. De tal manera que odio aquello que es lo que más podría yo desear. Entonces tenemos este sujeto que de repente voltea y agrede a las mujeres, choca con ellas y lo hace porque su único objeto de amor, su único objeto de deseo, pues es aquello que es curiosamente lo contrario a la mujer. Entonces esa representación simbólica lo confunde y lo lleva a decir, bueno, yo con quien mejor me hallo es con el cantinero, con mis cuates, y ahí sí puedo tener mis manifestaciones homosexuales que además son permitidas culturalmente, ¿no? Porque vemos a los jugadores de fútbol metiendo gol y de repente abrazándose, cachondeándose literalmente ahí en la cancha, besándose, haciendo una gran manifestación, una gran expresión de amor que no pueden tener con su pareja porque con su pareja tienen que ser fríos, rígidos y marcarles distancia, ¿no? Entonces, parte de romper con estos patrones es empezar, bueno, desde el primer centro cultural. El primer centro cultural es la familia. Entonces, desde mi familia yo puedo empezar a romper con esos ciclos, con los ciclos de violencia, empezando a educar a mis hijos a ser un poquito más integrales, respetuosos y simple y sencillamente tomar una constante, ¿no? O sea, no trates a las mujeres como no quieres que traten a tu madre, como no quieres que traten a tus hermanas. Pero si la madre está metiendo un concepto cultural donde la hija tiene que hacer todas las tareas de la casa porque el hijo tiene que ser el rey de la casa o el papá tiene que ser el rey de la casa y esos son a los que hay que cuidar, pues entonces lo que se está haciendo es fortalecer este contexto cultural. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí. Tendríamos que trabajar desde todos los ámbitos, pero el principal es la familia. Yo creo que cuando uno fomenta como madre, como padre,
que el niño tiene sus actividades propias y que tú no laves platos, tú no barras, tú no hagas actividades que se consideran propias de las mujeres. Cuando uno refuerza esto dentro del hogar, está generando ese círculo, está fomentando esa cultura. Tu hermana no va, tú puedes ir a donde quieras, etcétera, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que empezar por nosotros y después por la familia y después entablar diálogos, como el programa, con la escuela. En la escuela es muy importante que esto sea reforzado en la escuela. Luego les dejamos a la escuela la responsabilidad de la educación. Poco aportamos con ideas y decir, ¿sabes? A ver, yo estoy haciendo esto en mi familia porque yo no quiero que mi hijo sea un misógino o mi hija. Entonces, yo pido que aquí se trate a los hombres y a las mujeres de la misma manera, se les junten los grupos porque había mucha separación, ¿no? O sea, bueno, los talleres para mujeres, costura, cocina, eso ha venido cambiando, sin embargo todavía se dan ciertas cosas en las escuelas. Hay talleres exclusivos para mujeres y exclusivos para hombres y desde ahí ya se empieza a discriminar. Tú eres para esto, tú eres para otro. Tú no sirves para esto. Y evitar o llamar la atención fuertemente cuando los maestros se den cuenta de que los alumnos están teniendo actitudes de esta naturaleza, ¿no? De falta de respeto a las mujeres porque es mujer, de, no sé, hacerles maldades con sus útiles, que les esconden esto, que les roban lo otro y porque es mujer y se burlan de ellas, etcétera, ¿no? O sea, tiene que haber una plática, una preocupación de los papás hacia los maestros de decir, mire, estamos en esta situación y yo no quiero que mi hijo y mi hija sean así, ¿no? Y la otra es que el gobierno como tal, la educación pública, tiene que incluir dentro de sus materias, dentro de todo su plan educativo, materias que tengan que ver con estos temas, ¿no? Creo que la política pública en relación a la educación está haciendo, o sea, hay mucho que hacer en ese tema y no se está haciendo lo suficiente. Ya cuando yo estuve como secretaria, me parece que ahorita están dando continuidad, lo cual me da mucho gusto, de Secretaria de la Mujer. Desde ese espacio se empezó a impulsar una materia en secundaria para hablar de estos temas con los niños, ¿no? Las niñas. Entonces, yo creo que ahí son 3 niveles muy importantes en los que tenemos que trabajar coordinadamente y que los papás no podemos quedarnos callados. Los papás tenemos que ir, las mamás tenemos que ir hacia las instituciones y pedir y exigir que se trabaje en función de lo que nosotros queremos hacer con nuestros hijos, ¿no? Seres diferentes, seres respetuosos, que nos veamos como pareja, como género y no en términos de desigualdad y de inequidad, ¿no? ¿Qué avance significa que se acabe de aprobar la materia de equidad de género en nivel secundaria, Connie? No, pues es un avance importantísimo. Es desde ahí que se va a empezar, te digo, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con el sistema educativo. Y ahora aquí viene lo otro. Como parte de gobierno, te digo porque yo estuve el año pasado pues dando continuidad porque ya se había estado haciendo, me parece muy importante que se esté trabajando. Así como hay padres, como la señora que habló, qué bueno que así lo hizo, ahora sí que con el interés de que sus hijos no sean, hay también padres que dejan totalmente esos temas, no les interesan y dejan en manos totalmente de la escuela de educación, como ya lo habíamos comentado. No, hay que hacer el llamado para que los padres también participen. Claro. Y apoyen y refuercen estas materias que ya se van a dar en secundaria para que en su casa, o sea, ahora sí que el papel contrario, ¿no? Claro. O sea, la escuela está dando estos temas, yo refuerzo, ahí los papás tienen que hablar mucho los maestros tienen que hablar mucho con los padres, decirles, miren, aquí estamos tratando esto y esto. Y llegan a su casa y deshacen lo que nosotros hicimos acá durante el día, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque llegas y dices, bueno, la niña que le lave el uniforme al hermano, ¿no? Y el hermano dice, bueno, pues yo soy el hombre de la casa, por lo tanto me tiene que atender, lo que ya decía aquí mi compañero, ¿no? Pues se nos acabó otra vez el tiempo. Muchísimas gracias por participar, gracias al público por sus preguntas, por sus comentarios. Estamos muy halagados de que el programa sea visto y bueno, nos vemos el próximo lunes aquí en Diálogos, un espacio para la reflexión con equidad de género. Gracias, Connie. Muchas gracias. Gracias, a ustedes. Juan Gilberto. De nada, hasta Buenas luego. noches.